Bien, amigas y amigos, reporte para los despiertos, episodio 36. Estos videos estamos haciéndolos bastante cortos porque esta cámara que tenemos tiene problemas de memoria, entonces simplemente quedan 12 minutos de memoria. Entonces así es como funciona esto, ¿no? Vamos a continuar porque igual por una cosa técnica no vamos a parar. En fin, seguimos, episodio 36. Continuamos con la lectura del libro de Charles Berlitz, Fin del Mundo, año 1999. Y continuamos con este tipo de esta profecía del chamán de Mongolia llamado el Rey del Mundo. Y esto es del año 1982. Entonces dice lo siguiente y continuamos con el relato del video anterior, del episodio 35. Entonces, los antiguos caminos se llenarán de multitudes que irán de un sitio a otro, las migraciones. Las ciudades mayores y más hermosas perecerán por el fuego, lo que pasará en Europa con la invasión musulmana y africana. Se dispersarán las familias, lo que está pasando en la guerra de Ucrania con Rusia, que los hombres se quedan a pelear contra los rusos y las mujeres y los niños se van de refugiados a Europa, por ejemplo. Desaparecerán el amor y la fidelidad. Desaparecerán el amor y la fidelidad. En el Mateo 24, en la Biblia, las profecías de Jesús, dice algo muy similar, ¿no? Al final de los tiempos, el amor se enfriará y las almas serán de piedra. Entonces, es lo mismo, ¿no? Desaparecerán el amor y la fidelidad. Eso implica todo esta hipersexualización de la cultura en el siglo XX y siglo XXI. Estas agendas LGBTIQ+, donde se estimula la interacción poliamorosa entre todas las personas, pero entonces eso implica falta de amor y falta de fidelidad o de lealtad. El mundo quedará vacío. El mundo quedará vacío. Se referirá a que desaparecerá gran parte de la población mundial en guerras. Serán evacuados, o quedará vacío de qué, vacío espiritualmente, vacío emocionalmente. ¿Cómo será esa vacuidad, ¿no? Al cabo de 50 años solo habrá tres grandes naciones. Tres grandes naciones. Entonces sobrevivirán las más grandes: Rusia, China, Estados Unidos. Sobrevivirá el mundo, al globalizarse, se convertirá en tres grandes sectores nacionales. Desaparecerán los países como los conocemos y entonces montarán las grandes comunidades continentales, como la Unión Europea, por ejemplo, o la Unión Chino-Rusa, por ejemplo, o la Unión Americana, por ejemplo, o transnacional, como por ejemplo México, Canadá, Estados Unidos, o como, bueno, en los Juegos del Hambre, ¿no? Los Juegos del Hambre hacia allá intentan llevarnos, ¿no? Hacia un mundo de los Juegos del Hambre. Entonces, exacto, convertir después de un conflicto mundial, ya sea climático, ya sea nuclear o ya sea bélico, los sobrevivientes, convertir este planeta o lo que quede de él en grandes naciones, que sean megapaíses. Y aquí dice que solo quedan tres naciones. Luego, al cabo de 50 años, habrá 18 años de guerra y cataclismos. 18 años de guerra y cataclismos. Entonces esto explica más o menos que hay un proceso de 100 años, ¿no? Y coincide mucho en que la Primera Guerra Mundial ocurre en 1912, 1914, y los 100 años se cumplen en 2014, ¿no? Habiendo dos guerras mundiales, y en el 2020 o 2019, 2020, una pandemia bicho 19, ¿no? Entonces las gentes de Agartha dejarán sus cavernas subterráneas y aparecerán en la superficie de la Tierra. Agartha son los refugios intraterrenos, ¿no? Siempre se habló de la ciudad de Agartha, Telos, Shambhala, Shangri-La, Atlantis. Entonces son ciudades subterráneas o intraterrenas que están ahí con gente refugiada, gente escogida, que no son preadámicos, son adámicos, es decir, tienen almas, tienen espíritu individual.
y están ahí esperando el momento para cuando la Tierra se reinicie, se regenere, pues salir a la superficie y repoblarla, ¿no? En esta historia hay dos líneas de tiempo que son bastante considerables. La primera es que son retirados los malos del planeta Tierra, llevados a cárceles galácticas o planetarias en otros sitios. Son retirados por los policías galácticos y así se puede purificar el planeta y repararlo, reparar el mundo. O la otra opción de línea de tiempo es que se retiran a las buenas personas por parte de los policías galácticos. Muchos se llevan en naves a refugios en otros sistemas o en este sistema en colonias, y otros se refugian en ciudades intraterrenas propiedad de los agartianos, y entonces la gente mala queda en el mundo. El mundo, la superficie es destruida para que muera la gente mala, y se empieza a regenerar, reconstruir después de esto, y los que están refugiados por debajo de la Tierra y en colonias planetarias regresar al planeta Tierra para repoblarlo y crear ahora sí una nueva era, ¿no? De eso se trata la nueva era, no esta nueva era comercial o esta era sectarizada, con sectas de nueva era extraterrestres o sectas de nueva era de maestros ascendidos. Sería más esta nueva era, el nuevo tiempo, el nuevo reinicio, pero para eso tiene que haber un apocalipsis, ¿no? Un caos, ¿no? Apocalipsis significa apocar la elipsis. Cuando la elipsis, la órbita, el circuito se apoca, o sea, se detiene. ¿Para qué? Para volver a iniciar, ¿no? Vamos en unos círculos sin fin, caóticos, y entonces para reiniciar esto hay que parar, recoger la gente buena, acabar con la gente mala, que el planeta tenga un barrido energético, físico, lo que sea, y otra vez volver a arrancar la elipsis. Pero para que la elipsis se reinicie tiene que apocarse, o sea, detenerse. Eso es apocalipsis, apocar la elipsis, ¿no? Nadie explica esto, pero así es, ¿no? Y en inglés, otras traducciones, se habla de que este no es el libro de Apocalipsis, sino de las revelaciones, donde al final de los tiempos empiezan a revelar las verdades cósmicas y universales, galácticas, planetarias, espirituales, etcétera, etcétera, etcétera. También son señales de eso, ¿no? Mientras hay más maldad en el mundo, también hay más revelaciones de todo tipo a nivel espiritual, para que esa maldad no nos afecte, o para que los cambios planetarios que vengan no nos afecten, o para prepararnos para los cambios planetarios galácticos o del sistema solar que aparezcan. Entonces no, Dios siempre avisa, Dios siempre advierte, Dios siempre no te agarra por sorpresa, ¿no? Aquí no, como dicen Conversaciones con Dios de Neil Donald Walsh, no es, aquí el problema no es a quién le habla a Dios, sino quién lo escucha. Porque Dios nos habla a todos, todo el tiempo nos manda señales, ¿no? Como me decían hace unas semanitas, alguien me dijo que me hacía meditaciones profundas, me dijo, la mente universal habla, y la mente universal te manda señales y confirmaciones de lo que le pidas, o confirmaciones de lo que te revela en meditación, te confirma eso en el mundo físico, ¿no? A través de cosas que si tú eres perceptivo las puedes ver, ¿no? Ves las señales, ves el mensaje, ves las respuestas, ¿no? Pide y se te dará, toca la puerta y se te abrirá, decía Jesús en el Evangelio. Entonces es eso, es estar preparado para cuando llegue la respuesta, para cuando llegue la manifestación, ¿no? Cuando pidas, dice la Biblia, pide desde el corazón y se te dará. Entonces es eso, ¿no? No es pedir desde el ego, desde la vanidad, desde el capricho, sino es desde el alma. Las peticiones del alma tienen respuesta, tienen manifestación, regresan. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? Dice aquí lo siguiente: es de notar que todas las antiguas predicciones del fin del mundo, la mayor parte de ellas fijando el día del juicio en nuestra propia época, porque es eso, ¿no? El fin del juicio, ¿no? O el día del juicio final, ¿no? Puede ser el juzgamiento de los malvados, o puede ser el día en que la gente recupera el juicio, ¿no? Que es recuperar la sabiduría, el conocimiento verdadero.
Y también es el día en que cada quien se confronta con sus verdades, con sus actos, ¿no? Con los errores que haya cometido. De a eso se refiere el gran aviso, ¿no? El día del gran aviso de los católicos. Busquen ese libro, El Gran Aviso, de Christine Watkins, ¿no? Entonces búsquenlo. Hay videos también de ella en YouTube. Hemos replicado unos aquí, ¿no? Entonces es eso, ¿no? El video que pusimos se llama Después no digas que no te avisamos. Ese video está ahí. Hizo una entrevista con Christine Watkins que explica muy bien qué es el gran aviso, donde cada quien se confrontará con su conciencia y su ego para saber qué hizo bien y qué hizo mal y cuál es el karma que tiene que saldar, ¿no? Y es lo mismo que hace el parecido a lo que hace la ayahuasca, cuando te saca de ti mismo y te confronta con tu ego, o sea, con tu yo falso, y te das cuenta que tienes una conciencia y un ego, que realmente eres un ser multidimensional, y que el ego es el yo falso que se necesita para vivir aquí en el mundo material, pero el que siempre es eterno y vive es la conciencia. Esa es la vida eterna de la que habla Jesús, ¿no? La vida eterna de la conciencia, el espíritu. Y Edgar Tolle, en su libro El poder de la hora, explica muy bien eso, ¿no? El yo falso. Cuando él tiene una crisis, una depresión y quiere suicidarse, y al momento de tomarse las pastillas para suicidarse, dice: es que no puedo vivir más conmigo. Y de pronto tuvo un momento de iluminación y dice: ¿quién es ese yo con el que no puedo vivir? Y entonces ahí entiende que hay un yo que es falso, y es el ego, y es el que trae todo este tipo de problemas y costal de porquerías inútiles, y esta monkey mind, que es la mente del mono de la que hablan los hindúes, y son 5 chimpancés hablándote en la cabeza, hay que callarlos para que hable la conciencia, y así es como funciona esto. Entonces ya viene, hay que prepararse, las señales están ahí, la crisis del mundo en la que estamos, de la que hablan los noticieros, es una señal de eso. Entonces siempre se dice ahí, Jesús lo dice en los evangelios, en Mateo 24: alégrense cuando vean estas señales, porque eso quiere decir que la llegada, el regreso del Hijo del Hombre está cerca, es decir, el reinicio del mundo está cerca, el reinicio del nuevo tiempo, la nueva era, el nuevo ciclo va a empezar. Pero para eso el antiguo tiene que perecer, y cualquier muerte es un evento traumático, no puede ser de manera suave y espontánea. Y así fuera suave y espontánea, así la persona muriera durmiendo, para los que siguen vivos es un trauma, ¿no? Hay un antes y un después, se crea un parteaguas, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. No es coincidencia que eso ocurra así. Bueno, seguimos. La mayor parte de estas profecías aluden a una mezcla de guerra definitiva, terremotos, tempestades, erupciones volcánicas por todo el mundo e inundaciones arrasadoras. La mayor parte de ellas aluden a una guerra especialmente destructiva, sugiriendo que eso sea una señal del fin del mundo o una contribución a él. Entonces, siempre estas cosas traumáticas son señales, signos de que esto ya está cerca, ¿no? Los anuncios de catástrofes inminentes se hacen ahora cada vez más frecuentes. Llegan no solo de modernos profetas parapsicólogos, sino de científicos de una diversidad de disciplinas, chamanes antiguos, profetas y videntes de tiempos anteriores. Mientras que la capacidad de predicción de los científicos modernos ha aumentado inconmensurablemente con los cálculos de las computadoras y la futurología y cerebros electrónicos, ahora la inteligencia artificial. O sea, hace 40 años en este libro se hablaba ya de cerebros electrónicos, inteligencia artificial, satélites, investigaciones espaciales y equipos técnicos que nunca pudieron soñar los profetas del pasado. Todavía puede decirse que son los descendientes modernos y equivalentes de los astrólogos y necrománticos o necromantes de una era anterior. Y curiosamente, las conclusiones de algunos de ellos coinciden con las profecías antiguas. Entonces hay unos cálculos matemáticos cerebrales de los científicos que a nivel de futurología o de percepción de eventos o hasta la visión remota, porque acuérdense que cuando los rusos comunistas ateos desarrollan los poderes psíquicos, que son como los límites de la mente humana o el cerebro humano, pues cuando los norteamericanos